Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Argumentos. Estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. En la tarde de hoy estaremos analizando los resultados emitidos hasta el momento por el Consejo Nacional Electoral sobre la elección presidencial de este domingo 28 de julio. Cuando son las 5 de la tarde en distintos sectores de nuestro país, de Venezuela, hay movilizaciones y protestas en contra de estos resultados. Más temprano fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral el presidente Nicolás Maduro como candidato reelecto para un nuevo periodo de 6 años más. Esto tras una jornada que vimos el día de ayer, tras anunciar los resultados pasadas las 12 de la noche, se dieron algunas reacciones. Por un lado, desde el comando de María Corina Machado y Edmundo, rechazando los resultados, diciendo que lo que han visto, sus actas, pues es muy diferente a lo emitido. Sin embargo, vamos a ir revisando en el transcurso de este programa todas las reacciones. Me acompañan los estudios de argumentos Joel Horta, analista político. Gracias, Joel, por estar con nosotros esta tarde para el análisis. Bienvenido al programa. Gracias a ti, Rosa, por la invitación, especialmente en un día como hoy, trascendente por cuanto ayer se celebraron las elecciones presidenciales y se anunció pasada la medianoche, recién pasada la medianoche, el primer boletín con un 80% de las actas recibidas y escrutadas de acuerdo a lo indicado por el presidente del organismo, el rector Elvis Amoroso, indicando que el presidente Nicolás Maduro había sido reelecto con el 51% de los votos, 51 y tanto por ciento de los votos, y en segundo lugar había quedado el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, con 4.500.000 votos aproximadamente, y el resto de los candidatos de la oposición que estaban representadas en diversas organizaciones políticas alcanzaron entre todos cerca de 500.000 votos. Eso evidentemente responde a una ingeniería electoral que trabajó el Consejo Nacional Electoral desde hace unos meses atrás, cuando se modificaron algunos centros de votación, se disgregaron varias o muchas mesas, se aumentó el número de mesas de votación a cerca de 30.000 mesas, o un poco más de 30.000 mesas, mejor decir, y muchos centros con 1 y 2 mesas, donde estaban instaladas en lo que ellos denominan base de misiones, en las distintas misiones de la misión Vivienda Venezuela, donde efectivamente el sector oficial tiene su bastión o voto fuerte. Su bastión y su voto fuerte. Nosotros hablamos durante muchísimo tiempo, Rosa, que la base electoral del chavismo estaba entre 3,5 millones y 5 millones de votos como tope, porque las estadísticas habían ido señalando cómo en la primera elección del presidente Maduro obtuvo 7 millones y tantos miles de votos. En la votación siguiente obtuvo 6 millones y tantos votos. Y vemos cómo en esta oportunidad entonces recibe 5 millones y tantos votos. Ahí ha venido disminuyendo su voto. Es correcto, hay una línea decreciente de votación del voto duro del chavismo, y hay una circunstancia con la que también quienes estuvimos durante todos estos meses estudiando el tema estadístico y analizando lo que pudiese suceder con la votación del sector opositor, y hay dos aspectos muy importantes que me gusta traer a colación para que podamos ver este tema como desde un dron, desde fuera y con absoluta objetividad. Debemos recordar que de ese padrón electoral, cerca de 5 millones de votantes, porque es una incógnita, entonces se dice que entre 4 y 5 millones de venezolanos aptos para ejercer el voto, para votar, se encuentran en el exterior. Es decir, están facultados,
están habilitados para votar, pero no lo pueden hacer por cuanto en los países donde se encuentra concentrado la mayoría de esos connacionales o compatriotas venezolanos, no hay oficinas consulares. No tienen cómo o no tuvieron cómo registrarse ante el Consejo Nacional Electoral y estar incorporados en los distintos cuadernos de votación para poder ejercer el voto el día de ayer. Como el caso de Estados Unidos, pero también hay otros países que sí tenían su embajada y su consulado, pero los venezolanos reportaron que fue muy difícil poder inscribirse, además de una serie de requisitos que no todos lograron cumplir. Todas las dificultades, por cuanto sabe el gobierno que la mayoría del voto que está en el exterior de la diáspora venezolana iría a votar por el sector de la oposición. Entonces, cuando ya restas de ese padrón electoral de 21 millones y tantos mil votos, 5 millones por una parte, y luego de los nuevos votantes, que aproximadamente eran unos 3 millones, de esos 3 millones se registraron en el Consejo Nacional Electoral cerca de 700.000. Quedan 2.300.000 jóvenes que no participaron en el proceso. Es decir, que la oposición sale a competir con 7 millones, prácticamente 7 millones de votos a su favor, pero que no van a ser depositados en las urnas electorales. Si sumamos 7 millones más casi 5 millones obtenidos por el embajador González Urrutia. Que por cierto, faltan unos 2 millones de votos por totalizar. Claro, el tema que las tendencias indican que eso es lineal, exponencialmente va a continuar en la misma forma para repartir votos en favor de uno u otro. Pero si sumamos, estamos hablando que la oposición en intención de voto está casi que el doble de la intención del voto oficialista. Sin embargo, siempre dijimos que ese voto del chavismo es un voto que no es emocional, que no es silvestre, sino que es un voto totalmente controlado y estructurado en lo que denominan el voto de la maquinaria, el famoso 1 por 10 por 7, que les dio los números que ellos estimaban. Aunque ayer no vimos la llamada operación remolque, como hemos visto en otros procesos electorales. Ya de hecho en la tarde los centros estaban, digamos, listos temprano. Fíjate, Rosa, y eso queda señalado en el número de votos. Hablamos de un decrecimiento de 1 millón de votos en el sector oficial, pero además hay una particularidad que sociológicamente, por lo que señalan también algunos estudios de lo que se denomina hoy día inteligencia política, el voto del chavismo, cuando le han insertado en el chip aquello de leales siempre, traidores nunca, etcétera, que es conceptualmente lo que se le indica a la militancia del chavismo, antes de votar por el sector opositor, se abstiene. Y lo vimos en muchos centros. O van por otros candidatos, que fue lo que ocurrió. Que votaron por los candidatos. Por Fermín, El Conde, Carri. Por todo ese grupo de candidatos de la oposición que no eran una amenaza cierta, porque se produjo una gran polarización en este proceso, donde estaba claramente definido el sector oficial en las manos del presidente Maduro y de González Urrutia en el otro polo. Pero también debemos hablar de una campaña muy singular porque la oposición representada de la plataforma democrática existía una dicotomía. Había una candidata que no era candidata, la jefe de campaña en este caso, María Corina Machado. Dada su inhabilitación. Aún cuando haya ganado las primarias, que eso la facultó como la mayor vocera del sector opositor, por decirlo así, del extremo, porque los otros candidatos se autocalificaron como del gran centro democrático, lo que pudiera hablarse de tercera vía, etcétera. Sin embargo, en los encuentros polarizados,
esas terceras vías quedan desplazadas, Relegadas, sí. relegadas. 4.6% entre todos. Claro, sin embargo, esa fue una estrategia también equivocada de la plataforma unitaria, porque nunca se debe despreciar a nadie que está buscando lo mismo que tú. Ese 5%... El tema de las alianzas de la unidad que tanto se habló, por supuesto, previo a las elecciones. Muchos insistimos en ello. Cuando hablamos unos del pacto del trapiche, en mi caso, del pacto de acuerdo de amplia base, del pacto de la agenda común, de la manera de unificar a los candidatos para no tener solo un candidato unitario, sino un candidato único. Vimos cómo la experiencia cuando Enrique Capriles confrontó a Nicolás Maduro fue un candidato único y fue una pelea muchísimo más pareja, por cuanto toda la oposición estaba concentrada en un candidato único, no solo unitario, sino único. Luego en las elecciones del 2018 observamos cómo Henry Falcón, obtuvo un número importante de votos, pero luego, en este caso, Bertucci se llevó otra parte importante de la votación y allí, más el llamado de abstención que hizo la Plataforma Democrática, prácticamente se le puso en bandeja de plata la reelección al presidente Maduro en esa oportunidad. Y en este momento hubo mayor cantidad de candidaturas distintas a la de la Plataforma Unitaria y la Plataforma Unitaria veía como con ojeriza a ese otro sector de la oposición venezolana. Así que con esa dicotomía, pero con otras características interesantes a evaluar, como los discursos de todos los candidatos, tanto del gobierno como de la oposición venezolana, sobre la necesidad de paz, sobre la necesidad de acuerdos, sobre la necesidad de cambio y transformaciones, asumiendo el propio gobierno que su mayor adversario era su gestión, porque quien está en ejercicio del gobierno está peleando contra sí mismo. Y si algo daba como ganador en todas las encuestas es la necesidad de cambio que tiene la población venezolana, porque hoy siguen los problemas de la luz, los problemas del agua, el tema del salario mínimo, una gran cantidad de respuestas que hoy reclaman los venezolanos y que no quieren que el conflicto político se siga extendiendo. Además, el gobierno también buscaba el reconocimiento internacional, pero podrá lograrlo. Y algunos presidentes de la región se han pronunciado exigiendo que se publiquen las actas. Por otro lado, los gobiernos ya amigos en Latinoamérica, como Cuba, Nicaragua, se pronunciaron felicitando al presidente Nicolás Maduro, así como potencias, Rusia, China, también han enviado sus felicitaciones. Sin embargo, en la región hay algunos que han mantenido hasta los momentos silencio, otros han pedido que se publique, que el Consejo Nacional Electoral publique esas actas para que puedan concordar. Porque hay una sensación, Joel, en las calles, lo vemos en los grupos, en los chats de trabajo, del colegio, de los vecinos, en las parroquias, los compañeros de trabajo, que dicen que no se corresponde lo que vieron en sus colegios o en sus centros electorales, los resultados de esas actas, con lo que se materializó, con los resultados del Consejo Nacional Electoral. Dicen, pero esta no es la tendencia que estuvimos viendo en diferentes colegios cuando cerraban y proclamaban al ganador. Es diferente. Entonces, ¿qué debe hacer el Consejo Nacional Electoral y el gobierno? Ya muchos candidatos lo han dicho, bueno, colocar las actas, publicar las actas en la página web del CNE para dar esa confianza y esa seguridad y garantizar también la paz, ¿no?, de todos los venezolanos. Absolutamente. ¿A qué estamos obligados los venezolanos? A cumplir con la ley, a cumplir con lo establecido en la Constitución de la República y el resto de las leyes, en este caso la ley electoral, que establece efectivamente la publicación de esas actas. Yo quisiera aprovechar para hacer un llamado no solo al Consejo Nacional Electoral, sino a el comando de la oposición venezolana, en este caso de la Plataforma Unitaria, quien dice tener un número importante de actas en su mano para que también sean mostradas a la población, porque es absolutamente cierto que ayer en los distintos comandos estaban haciéndose llamadas porque en algunos centros no estaban enviando las actas, no las estaban entregando. Sin embargo, en términos generales sí se produjo esa entrega de las actas. De modo que si en el comando de Edmundo González se tienen esas actas,
es responsabilidad de ellos tan importante como la que tiene el CNE de reflejarlas para que puedan ser cotejadas y brindar sosiego a la ciudadanía venezolana. Porque todos los venezolanos lo que aspiramos es vivir en paz, es vivir en normalidad y es que se respete la decisión que tomamos los venezolanos en el momento que ejercimos nuestro derecho a votar. Ayer con mucha preocupación yo veía en mi centro de votación, donde vota González Urrutia, Enrique Capriles y un grupo de personajes vinculados a la política nacional y regional mirandina, que solo hubo una participación del 35% de los electores. Y eso se repitió en casi todos los centros de Baruta, Chacao, El Hatillo, del este, donde están concentrados la mayoría de los votos de la oposición venezolana. Y eso me llamó poderosamente la atención. Efectivamente, eso tiene que ver con la diáspora, eso tiene que ver con el voto del adulto mayor, que es el que está concentrado. Que hay muchos abuelitos que quedaron solos. Es así. Y tú veías las colas de muchísima Tenemos gente que ir a de la la pausa, tercera edad. Joel. No? Ya regresamos con más del análisis. También vamos a estar revisando algunas de las reacciones que han, los pronunciamientos que han dado los candidatos de este proceso electoral. Pausa, ya regresamos como siempre. Para nosotros su opinión es muy importante. Escríbanos en nuestras cuentas en redes sociales, @rosa_periodista es mi cuenta en Instagram y en la red social X, y en la del programa @argumentos_gb en X y @argumentosgb en Instagram. Ya volvemos.